Bien, vamos a ver el tensor. Ya hemos visto antes, al ver los diferentes tipos de tensores, que la forma más adecuada para empezar puede ser colocar un tensor de este tipo en la zona opuesta a los pernos, pero que puede existir el problema de que se clave esta parte del tensor en el cuerpo y realmente, aunque estamos haciendo fuerza, no estamos haciendo girar el rotor. No tendremos sensaciones que deberíamos, no podremos abrir la cerradura. Para eso tenemos que fijarnos que el rotor se mueve bien e incluso colocar el tensor dejando, vamos a ver si puedo colocarlo bien, un poco de hueco aquí abajo. Así nos aseguramos de que estamos haciendo tensión contra el rotor y no contra el cuerpo. Muy importante. En el caso de que estemos utilizando un tensor en la parte de los pernos, lo que nos tenemos que asegurar es que con el tensor no estamos presionando el primer perno e impedimos su movimiento. También un error muy común y muy importante. Experimentad con los dos tipos de tensores y veis cuál os va mejor, con cuál avanzáis más. Punto clave, hacer tensión. ¿Cuánta tensión hago? Bien, me veréis en mis vídeos. Con este cilindro utilizo tensión baja o utilizo tensión media, utilizo tensión alta. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que baja, media o alta es algo indeterminado. Es muy difícil transmitiros en un vídeo o en un tutorial cuál es una tensión baja, media o alta, y lo que suele suceder es que lo que un principiante entiende por tensión baja, generalmente es una tensión alta o muy alta. Normalmente al empezar nos pasamos muchísimo de tensión. La tensión para un cilindro de este tipo, un cilindro con el que estamos empezando a ganzuar, estamos aprendiendo, sería una tensión media. Esa sería la tensión correcta. Una tensión media. Una tensión baja no nos daría suficiente feedback para identificar bien qué está sucediendo. Una tensión media es más adecuada. El problema es cómo transmitiros lo que es una tensión media. En algún vídeo, siento no recordar a dónde lo he visto ni quién lo ha hecho. La mayor parte de las cosas que veréis en mis tutoriales no las he inventado yo. No me puedo apropiar de ese mérito. En algún vídeo he visto que alguien utilizaba una pajita. Esto es una pajita de las de refresco. Es algo que es muy fácil de doblar. Se dobla muy fácil. Y utilizaba para ilustrar cuál es la tensión que está aplicando sobre una cerradura. Si veis, he colocado un tensor muy corto, lo coloco aquí porque creo que lo podemos ver mejor, pero podría hacer abajo, no es ninguna diferencia. Voy a colocar la pajita y eso os va a permitir, por una parte, ¿veis cómo se dobla la pajita? Eso es prácticamente para sostener que no se caiga el tensor. Ver que hay que hacer muy poca tensión. Este ejercicio lo podéis hacer en casa. Muchos de vosotros cuando hagáis esto vais a doblar la pajita inmediatamente. Es cuestión de práctica. Esta sería una tensión baja a media, la que voy a utilizar. Y sobre todo quiero que veáis un segundo concepto fundamental en la tensión. La tensión no es algo estático. No hay que aplicar una tensión y dejarla fija. La tensión es dinámica, varía en función de lo que durante el ganzuado, en función de lo que estemos haciendo. Para buscar qué perno pide, para buscar qué perno está sólido y duro, aplicamos una tensión más alta. Lo que queremos es que el rotor cace a ese perno y le impida moverse para nosotros poder localizarlo. Pero para colocar ese perno disminuiremos la tensión. Lo moveremos más fácilmente si disminuimos la tensión. Para mover un perno no hay que hacer mucha más fuerza con la ganzúa.
No, lo que hay que hacer es fuerza con la ganzúa y disminuir la tensión. No podemos andar colocando los pernos con una tensión muy alta. Hay que disminuir la tensión, relajar. Claro, al relajar se nos pueden caer pernos que ya teníamos colocados. Eso es práctica. De eso se trata el ganzuado, es una habilidad. Os costará muchísimo aprender a manejar la tensión. Manejar la ganzúa es muy sencillo, se aprende deprisa, no hay ningún problema. Lo que es difícil de manejar es la tensión. La tensión es crucial, es lo más difícil de manejar y es lo que se suele manejar mal al empezar a ganzuar. Estamos pendientes de nuestra ganzúa, de tocar y tocar, y estamos haciendo mal la tensión y no vamos a ninguna parte. Esto es lo principal, esto es lo importante, no esto. El tensor. Vamos a ganzuar. Bien, he colocado el cilindro en el aprieto para que lo veáis con más claridad. Coloco un pequeño tensor y una pajita que se dobla muy fácilmente para que veáis la cantidad de tensión que hago. Se dobla más, hago más tensión o como relajo. Voy a iniciar el ganzuado, voy a buscar qué perno pide, hago mucha tensión, aquí lo podéis ver, hago más tensión, esta sería la tensión media, se dobla la pajita, voy a buscar primero nada, segundo pide, relajo la tensión y coloco el perno. Ahí habéis oído un clic. Inmediatamente aumento la tensión, sigo buscando, primero nada, segundo nada, tercero, cuarto pide, relajo la tensión, lo muevo, ahí ha sonado un clic, aumento la tensión, primero pide, relajo la tensión, hace un clic, aumento la tensión inmediatamente para seguir buscando, primero nada, segundo nada, tercero pide, relajo la tensión, lo coloco, si oye un clic se ve el avance del rotor, aumento la tensión de nuevo, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, y ahora voy al quinto, quinto pide y para colocarlo relajo la tensión, hago muy poca fuerza con la ganzúa y abriría. Esa es la manera. Esta es una muy buena herramienta, utilizadla. Utilizad un tensor en la parte inferior, lo cortáis o lo fabricáis con una varilla y le metéis la pajita y actuéis de igual manera. Veréis, muchos que creéis que estáis haciendo poca tensión, cómo dobláis la pajita inmediatamente. Eso es porque estáis haciendo demasiada tensión y así no se aprende. Aprenderéis más con una tensión media, id al límite de lo que soporta la pajita y así vais a ir viendo qué es realmente una tensión baja o muy baja. Cuando hablamos de tensión muy baja, estamos realmente sosteniendo el tensor para que no se caiga, nada más. Pero ese tipo de manejos es más avanzado. Ahora, mi opinión en general es que tenéis que manejar una tensión media. Os va a dar un mejor feedback la cerradura y vais a poder colocar los pernos bien. Y para colocarlos siempre, siempre, siempre hay que disminuir la tensión antes de aumentar la presión con la ganzúa. Disminuye la tensión y movemos el perno con la ganzúa. Fundamental en el ganzuado. Tensión dinámica. Vamos a pasar al siguiente.